Escucha, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, déjame, voy a compartir mis diapositivas. Muy bien, chicos. Díganme si por favor se escucha, si se ve la pantalla, si todo bien. Sí, doctor, si se ve, si se Todo escucha. bien. Ok. Muy bien, yo soy el doctor Núñez, soy médico asistente del Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional 2 de Mayo. Trabajo en el área de medicina fetal. El día de hoy me toca hablar un poco de anormalidades del trabajo de parto. Es entendible y se entiende que para que ustedes conozcan las diferentes anomalías del trabajo de parto, tienen que conocer el trabajo de parto normal. Estamos en el segundo segmento, me imagino que ustedes lo deben conocer al derecho y al revés. Para resumirle algunas cositas que creo que son importantes como parte del desarrollo de la ponencia, tienen que recordar ustedes este cuadrito que es muy importante, que nos habla de las fases del trabajo de parto, y recordar que eh, aquí, a partir de la segunda fase, pues empieza lo que es el inicio del parto, ¿no? Los cambios preparativos del útero para llegar al momento del trabajo de parto, cuando justamente se produce la dinámica uterina y los cambios cervicales. Todo ese proceso me va a llevar a predecir, dependiendo los hallazgos clínicos o ecográficos de la gestación, si es que mi trabajo de parto se va a desarrollar de manera normal o de manera anormal, ¿no? Entonces, en esta parte que es la preparación uterina para el trabajo de parto, la maduración cervical, recordemos que están las contracciones uterinas fisiológicas en la segunda parte. Entonces, vamos observando estos cambios que la paciente va a ir eh, presentando semanas previas a lo que sería el inicio del trabajo de parto, ¿no? Por frecuencia sabemos que el inicio del trabajo de parto pues inicia cuando ya se completa la maduración a partir de las 37 semanas y en cualquier momento a partir de las 37 semanas, ya bajo estudios determinados, se sabe que inicia de manera normal o regular el trabajo de parto. ¿Qué sucede? Como les decía yo, en esta etapa previa, antes del inicio del trabajo de parto, en las semanas de crecimiento, en las semanas evolutivas, en las semanas de control prenatal, nosotros podemos ir ya durante la evaluación clínica y durante la evaluación ecográfica, ir evaluando la posibilidad de que este trabajo de parto, si llegase a presentarse en ciertas pacientes, pues pueda ser anómalo. De repente, por ejemplo, si yo en una ecografía estoy viendo, no sé, una gestación con un feto en podálico, una gestación con un feto en transverso de manera persistente, un circular al cuello, etcétera, etcétera, o a mi valoración clínica no desciende la cabeza fetal, entonces yo puedo ir conforme va pasando las semanas, ir viendo con estas pacientes con más cuidado para yo decir, esta paciente me va a hacer o no me va a hacer un trabajo de parto anormal. Y obviamente la idea es evitar el trabajo de parto anormal cuando yo sé que lo va a suceder. Bueno, inicia el trabajo de parto, ya lo sabemos, en la fase 3, en donde vamos a observar pues principalmente la dinámica uterina, que tiene una cierta intensidad, una cierta frecuencia, y que va a generar los cambios y modificaciones cervicales para finalmente tener los productos de la concepción. Creo que eso ya lo tienen claro. Para recordarles un poco la curva de Friedman, la famosa curva, que nos habla de cómo se comporta la dilatación en el tiempo. Ya sabemos mediante estudios que la fase latente y la fase activa se dividen con la llegada de la dilatación del cuello a 4 centímetros de dilatación. Sin embargo,
Ya en unos estudios recientes se está tratando de prolongar esta fase activa a la dilatación 6, porque se observa que incluso en la dilatación 6 todavía hay unos ligeros retrasos en la dilatación y en el descenso, que pueden en algunos casos por desconocimiento hacerse ver como anómalos. Entonces, mientras eso no se modifique todavía en las normas, en las normativas, vamos a considerar todavía como fase 4, fase activa la dilatación 4 o más, ¿verdad? Y esta curva es importante porque nos grafica cómo se va comportando a partir de la dilatación 4, como lo mencionaba en el tiempo, el trabajo de parto, ¿no? La dilatación 4 tiene una aceleración exponencial, que nosotros le llamamos la fase de aceleración máxima, en donde de 4 va a incrementarse progresivamente, evidentemente en un trabajo de parto normal, hasta llegar a la dilatación completa, donde se va a mantener una meseta de esa dilatación. Es posible que encontremos la dilatación 10 sin descender completamente el feto, ¿no? Y sobre todo en pacientes primigestas. Sin embargo, nosotros tenemos que valorar que tenemos que estar evaluando constantemente a la gestante para no dejar que se nos pase un retraso o de frente una detención del descenso o en caso de un retraso o una detención de la dilatación, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros tenemos que tener claros los conceptos de fase latente antes de los 4 centímetros, fase activa a partir de los 4, cuánto va a dilatar por hora en una nulli, en una multi, se lo voy a recordar más adelante, y el descenso que evidentemente también es similar. Entonces, estas anomalías de diferentes tipos se van a presentar eh, durante el trabajo de parto y van a generar un retraso del trabajo de parto en general, pues, ¿no? Entonces, hemos dividido las distocias del trabajo de parto en diferentes tipos de distocias. La distocia de contracción, como pueden ver, trabajo de parto prolongado, disfuncional, precipitado. Hay un problema ahí principalmente en la contracción, en la contractibilidad uterina. La distocia de presentación, la presentación podálica, transversa, compuesta, sinclitismo, grados de flexión, etcétera, etcétera. Y finalmente la distocia del cordón umbilical, según el número de vueltas, posición, nudos, pseudonudos, etcétera. Un poco de la terminología que es un poco antigua. En el Williams Obstetricia todavía mencionan el parto obstruido. Mencionan que esto es cuando el parto no puede progresar al canal del parto por algún tipo de disfunción de la contractibilidad, ¿no? El término que ahora utilizamos de manera más adecuada es distocia de parto, que es simplemente un parto anormal, un parto difícil y como ya hemos visto, engloba toda una gran cantidad de anomalías, de anomalías. Recordar que antes la proporción fetopélvica se describía como la adecuada proporción entre la pelvis ósea y el feto. Sin embargo, ahora se ha encontrado que la mayoría de las anormalías del trabajo de parto por, comillas, desproporción fetopélvica no fueron presentadas por una desproporción de este tipo, sino que se agregaron otras condiciones que generan realmente la desproporción en ambos, como cuáles, la posición de la cabeza fetal, el tamaño sí todavía se sigue considerando, y alguna anomalía en la pelvis, ¿no? Entonces ya el término de proporción o desproporción es un término más amplio y no solo debe dirigirse simplemente al tamaño y a la pelvis ósea, ¿no? Dentro del trabajo de parto anómalo vamos a encontrar que hay un signo tardío que es el signo de retracción patológica, el anillo de retracción patológico, el anillo de Bandel. Es un signo de lucha, es un signo tardío de lucha del fondo uterino con el segmento inferior, del fondo del cuerpo con el segmento inferior. ¿Qué pasa? Como lo vamos a ver más adelante, en algunos trabajos de parto donde hay una lucha constante del segmento superior con el segmento inferior, va a hacer que el segmento inferior, que generalmente es el segmento pasivo, por el cual
discurre o pasa el parto, el feto, se enlonga de manera patológica, se, se adelgaza y eso puede producirse hacia ese enlongamiento, ese acortamiento del segmento superior, puede producir una rotura uterina de persistir. Por eso es que nosotros no es que vamos a dejar, bueno, está en trabajo de parto en el periodo expulsivo, que demore lo que tenga que demorar para que salga. No, porque justamente este es uno de los momentos donde se puede producir este anillo de retracción fisiológica. Por eso es que a veces cuando uno entra a la cesárea, en uno de estos pacientes vamos a encontrar que el segmento inferior está totalmente adelgazado. Es justamente porque este segmento pasivo se ha enlongado, se ha adentrado hacia el fondo y es muy delgadito. Y eso pues es catastrófico a la hora de hacer una extracción porque puede producir un gran porcentaje de desgarros del útero, como una rotura uterina cuando uno ingresa a veces, sobre todo cuando la paciente tiene pues algún antecedente quirúrgico previo, ¿no? Entonces, estos términos, por favor, no olvidarlos. Cuando hablamos de distrosas de contracción, que es el primer ítem que hablábamos al inicio, recordemos nosotros que, que el trabajo de parto se va a desencadenar por múltiples factores, pero entre ellos hay un triángulo que no puede perderse. Las contracciones uterinas eficaces con la sumatoria de la resistencia cervical que se va moldeando conforme van pasando la dinámica y la presión de la cabeza fetal. Entonces, estas modificaciones cervicales se van a deber tanto a las contracciones uterinas como a las fuerzas de propulsión de las contracciones como el empuje de la cabeza fetal hacia él. Estos cambios cervicales, esta propulsión, se ve incrementada incluso en la segunda etapa del trabajo de parto, cuando ya tenemos el periodo donde ya la dilatación se ha completado, la paciente va a tratar de pujar y mediante la presión intraabdominal se va a incrementar esta fuerza de propulsión que va a aumentar eh, el empuje de este feto hacia el canal del parto. Y no olvidemos también que otra fuerza, eh, aparte de las mencionadas, es la fuerza hidrostática que está presente en el líquido amniótico por la misma contractibilidad y la presión de la cabeza y todo el cuerpo fetal. Entonces, hablamos de un trabajo de parto anómalo cuando eh, tenemos justamente un desbalance entre las anomalías de la fuerza, que vendría a ser la fuerza la produce el útero, la madre mediante la presión intraabdominal, un desbalance entre el producto, cuando el feto tiene algún tipo de, no sé, posición inadecuada, un crecimiento excesivo del más de lo normal, o cuando encontramos una resistencia a la salida. ¿Cuándo es esto? Cuando tenemos una pelvis inadecuada para este feto. Entonces, las causas de un trabajo de parto anómalo son contracciones uterinas inadecuadas. Estos me van a producir que no haya una buena modificación cervical. Esto es producto de una disfunción uterina a veces. Cuando yo tengo una paciente sometida a un periodo prolongado de trabajo de parto, de contracciones, y ustedes de repente cuando han hecho guardia, estamos viendo a las pacientes que siguen en trabajo de parto, van horas de horas, a veces están acostadas, a veces están caminando, me va a producir un agotamiento materno. Y este agotamiento materno va a producir una sumatoria a la debilidad de las fuerzas que necesito para que se produzca un trabajo de parto normal. ¿Qué más encontramos como parte de las causas del trabajo de parto anómalo? Anomalías en la presentación, en la posición, que ya lo vamos a ver. Cambios estructurales de la pelvis materna y, como les decía, se hacen evidentes a partir de la segunda etapa del trabajo de parto. Entonces, como menciona el cuadrito, una dilatación cervical inadecuada o un descenso fetal inadecuado me va a dar un trabajo de parto prolongado, un trabajo de parto detenido, un retraso o una detención en la expulsión de la cabeza fetal. Una desproporción fetopélvica me va a dar
una capacidad pélvica inadecuada, un tamaño fetal excesivo, una mala presentación y evidentemente no olvidar el tema de la presión hidrostática ante una paciente que presenta una rotura prematura de membranas, es una fuerza que se disminuye. Si bien es cierto, se liberan ciertos factores que van a desencadenar las contracciones, muchas veces se hace, pero sobre la pérdida de una fuerza que es muy importante para la movilidad del polo fetal, que es la fuerza hidrostática. Entonces, son un conjunto de varias situaciones que producen que este parto no se logre de manera adecuada. Entonces, tenemos que recordar que en el trabajo de parto interviene la famosa triple gradiente de contracción biometrial o triple gradiente de actividad biometrial. Recordemos que nosotros tenemos un marcapaso, bueno, las pacientes, las mujeres gestantes tienen un marcapaso que va a generar las contracciones uterinas y van a desarrollarse estas desde el fondo uterino hacia la región caudal, más caudal del útero, ¿no? Hacia la región cervical. Entonces, estas fuerzas que tienen ya, están orquestadas para tener siempre una misma intensidad, siempre una misma eh, regularidad para que se promueva el trabajo de parto. Estas fuerzas pueden verse mediadas por alguna de las situaciones que vamos a complementar después. Entonces se requiere una presión de al menos de 15 milímetros de mercurio para que se modifique el cuello, pero para que realmente se produzca un trabajo de parto, necesita por lo menos de unas 60 milímetros de mercurio de presión de estas contracciones uterinas para que se produzcan los cambios que mencionamos. Entonces, ¿cuándo yo voy a encontrar una disfunción uterina? Cuando yo tengo, por ejemplo, un patrón de contracciones uterinas normales, es decir, tengo unas 3 a 5 contracciones en 10 minutos, pero la presión o la intensidad es insuficiente. A esta le llamamos disfunción uterina tipo hipotónica. ¿Ok? Tengo muy buenas contracciones en regularidad, pero no tengo la intensidad necesaria para promover el ablandamiento, el cambio cervical, la dilatación cervical. Y por el contrario, ¿qué pasa en las contracciones uterinas hipertónicas? Son aquellas, perdón, la disfunción uterina hipertónica es aquella que es incoordinada. En este caso, el foco que libera las contracciones uterinas no se encuentra en el fondo o en los cuernos, sino se encuentra en sí diferentes localizaciones del útero. De repente en el segmento, de repente en la porción inferior, en la parte posterior, etcétera, etcétera. Entonces, me producen una contracción uterina que, si bien es cierto, puede tener una intensidad adecuada al encontrarse en zonas que no ayudan a un descenso como la triple gradiente de contracción, entonces no van a producir la efectividad para la dilatación cervical, ¿no? O sea, imaginemos una contracción que se produce por un foco a nivel del segmento, las fuerzas van a salir disparadas hacia el fondo y hacia el cuello. Entonces, estas fuerzas son disminuidas, no son tan adecuadas y por lo tanto, pues no se produce ni la dilatación ni mucho menos el ablandamiento cervical. Entonces, recordemos estos términos que son importantes. Y cuando ya nosotros vamos a hablar de, dentro de las anomalías de contracción, las fases latentes, perdón, las fases prolongadas, tenemos que la fase latente, nosotros, si recordamos nuestra teoría del trabajo de parto normal, decíamos que la fase latente en pacientes nulíparas puede durar hasta 20 horas y en las multíparas puede durar entre 14 a 16 horas. Es decir, aquella fase latente que dura más allá de estas horas, a estas yo les voy a denominar fase latente prolongada, si es más de 20 horas en nulíparas, y si es más de 14 horas o 16 horas a partir de en las pacientes multíparas, ¿no? Entonces, esto no se lo olviden porque es un concepto que parte del concepto de la normalidad, igual como lo vamos a ver en la fase activa. La prolongación de la fase activa, según lo que describe Williams y lo que describe también la OMS, tenemos
que o se prolonga, o se prolonga, o se retrasa. El término es prolongación o se retrasa. Chicos, disculpen un ratito que está pasando. Chicos, ya pasó el vendedor. Este, decíamos, entonces, la prolongación o el retraso de la fase activa o puede ser la detención o el cese de la fase activa del trabajo de parto. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablamos de prolongación o retraso, cuando tenemos una dilatación menos de 1 centímetro en al menos 4 horas. ¿Qué quiere decir? Que yo, no sé si acá, no, acá está. Bueno, no le he puesto, creo acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo durante mi evaluación del trabajo de parto en mi partograma voy marcando que de repente en estas 4 horas ha descendido 1 centímetro o 2 centímetros en 4 horas, veo que este, hay un retraso, hay un retraso, pero está progresando dentro de esas 4 horas, nosotros lo llamamos retraso o lentecimiento o prolongación de la dilatación. Recordemos que en las pacientes nulíparas debe de dilatar de 1,2 centímetros por hora y en las multis 1,5 centímetros por hora. Esto es algo subjetivo, es algo teórico, pero más o menos va así. Eso ya lo deben ustedes saber. Pero en el caso de que no se cumpla esto y que pasen en al menos 4 horas este tipo de retraso con la dilatación menos de 1 centímetro, lo vamos a llamar como una detención, perdón, como una retraso o como una prolongación. O sea, sí dilata, pero no lo suficientemente y esto dentro de las 4 horas. Sin embargo, cuando yo no dilata absolutamente nada dentro de las 2 horas que yo estoy evaluando a la paciente, hablamos ya de una detención de la dilatación. Se ha estancado la dilatación ahí. Y si en 4 horas no sucede absolutamente nada más y es un fracaso del trabajo de parto, y bueno, pues ya aquí tenemos que tomar otra conducta. Entonces, que quede claro, una cosa es la prolongación, o sea, en estas 4 horas por ahí, según el concepto de trabajo de parto, de este concepto de la OMS y el Williams, que en estas horas sí avanza, pero no lo suficiente. Sin embargo, cuando ya pasan 2 horas y no avanza nada, o si ya pasan 4 horas y no avanzó nada, ya hablamos de una detención, ¿ok? Para efectos prácticos. Muy bien, entonces, a modo de resumen, si yo tengo un trabajo de parto prolongado, lo dividimos en fases, en fase entre la prolongación en la fase latente o en la fase activa. En la fase latente, lo hemos vuelto a decir, lo hemos dicho, perdón, en las gestantes nulíparas más allá de 20 horas, en las multíparas más de 14 horas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una paciente que me viene, que la evalué yo en la mañana a las 8 de la mañana, estaba en 1. Viene a las 3 de la tarde, sigue en 1. Le evalúo a las 8 de la noche, sigue en 1. Le evalúo el colega que entra a las, no sé, pues 3 de la mañana, sigue o ya aumentó a 2. Entonces, yo voy valorando que algo está pasando en esta paciente. ¿Por qué no está dilatando como debería esperarse, así sea nulo o multi? Entonces, yo no voy a esperar decir, ah, bueno, vamos a esperar que la paciente cumple 20 horas a las 2 de la mañana, perdón, a las 4 de la mañana para yo decir, bueno, ya ahorita se cumplió 20 horas, ahora sí ya está como trabajo de parto prolongado, fase latente, entonces ahora sí hacemos algo. No, no esperemos a llegar a eso. Entonces, ¿qué hacemos? A una paciente, probablemente la tengamos en observación, la mantengamos en reposo y hay que evaluar si es que la dinámica uterina es adecuada o es eficaz. Muchas veces nos olvidamos también
que la paciente a veces viene sin probar alimentos, sin haber comido desde la noche, sea por el dolor, por las náuseas, porque de repente le dijeron, mira, no come porque de repente te opera, qué sé yo. Entonces la paciente viene sin ATPs en sus células. ¿Y qué vamos a hacer sin ATPs? Obviamente eso va a contribuir a que no mejore la dinámica uterina. Entonces, una paciente que yo sé que está en ayuno, tengo que tratar de mejorar la dinámica uterina, ya sea por la infusión de oxitocinas, en el caso de sea necesario, y también darle algún tipo de infusión calórica. Puede ser que coma, si es que yo creo que la paciente tiene un problema que puedo resolver mediante eso, o si es que yo voy a evaluar y voy a decir, de repente termino en cesárea, mejor le pongo infusiones de dextrosa". La situación es que yo tengo que mejorar esa respuesta de las células para que pueda mejorar la contractividad uterina. Si pese a ello se prolonga, no mejora, ahí ya puedo pensar en que de repente tenga que intervenir con una cesárea. En cuanto al retraso, a los trastornos de retraso, como les comentaba, este, menos de 1,25 centímetros en las nullis o menos de 1,5 centímetros en las multis. El descenso retrasado, como le describe el Williams, también es menos de 1 centímetro o 2 centímetros. O sea, si ustedes se dan cuenta, según lo que dice aquí en los trastornos de retraso, hay un concepto que es el que da la OMS y el Williams por un lado, que es que en una hora no dilate adecuadamente, menos de 1 centímetro, y que en 4 horas, pues esto se vea reflejado que no avanza, ¿no? Pero hay otro concepto que se basa en lo que nosotros ya conocemos. Les decía hace un momento. En el caso de las nulíparas, según la guía que nosotros sabemos de trabajo de parto, dilata a 1,25 1,2 centímetros por hora y la multis 1,5 centímetros por hora. Es decir, lo que esté debajo de eso está normal, es retraso. Igual que el descenso que decía 1 centímetro de nulis y multis 2 centímetros. Lo que esté por debajo es un retraso. Pero está también el otro concepto que les había mencionado. ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Qué hacemos? Todas las pacientes que yo veo que hay un tipo de retraso, que hay un tipo de algo me está pasando, así como en la fase latente y en la fase activa, lo que tengo que hacer es valorar cómo está esa dinámica. Siempre tengo que valorar. Si la dinámica está irregular, bueno, pues la mejoraremos con oxitocina, le daremos de repente igual aporte calórico de alguna manera, pero si yo veo que ya pasa a lo que vendría a ser una detención de estas fases, ya pasaré a una cesárea. Si veo que a pesar de la dinámica uterina le incrementé con oxitocina y no mejora, ya pasa a una cesárea de manera inmediata, ¿no? Entonces, y en cuanto a la detención, lo que mencionaba hace un rato, cuando ya pasaban las 2 horas y de ninguna forma tenía ningún cambio cervical en la fase activa o en el descenso también, si no tengo ningún descenso a nivel en la fase activa, tanto en nullis como multis que dure más de una hora, a eso también le voy a considerar detención. Ahora, esto es muy relativo, chicos. Esto es un cuadro que a la vida real, si ustedes me preguntan, no se ve tan reflejado como le decimos. Si ustedes en algún momento han hecho una guardia por ahí o han visto trabajos de parto durante la guardia, van a observar que lo último que avanza a veces es el descenso. Entonces, a veces tenemos pacientes nullis o pacientes multis que están avanzando en la dilatación, pero no bajan, ya sea porque tienen un circular, porque tienen presentación compuesta, porque tienen otra cosa, pero no bajan. Y ustedes no creo que hayan visto que nosotros, porque no baje o no descienda, le digamos, bueno, esto es una detención del descenso, vamos a culminar el embarazo por cesárea. Al contrario. Entonces, para fines teóricos, es lo que mencionan aquí, ¿no? La detención del descenso en nullis y multis más de una hora, pero para fines prácticos realmente no sea tan así. No, no, no sé si esperemos que en el examen no les pregunten eso, pero para que tengan en general que cuando ustedes se enfrenten a un trabajo de parto, eh, es muy individual en cada paciente y tengo que valorar otros factores si es que no desciende, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo un circular doble, si yo le hago una ecografía y le tengo un circular doble, ya sé por qué no está descendiendo. Entonces, no voy a creer que no desciende porque no está modificándose el cuello y no está bajando la cabeza. No, hay algo que me está obstruyendo la salida. Entonces, tengo que valorarla de manera individualizada. ¿Ok? Entonces tengo que valorar si ante estos trabajos de parto anómalo hay dinámica uterina inadecuada, si hay algún problema de desproporción fetopélvica, les vuelvo a repetir, desproporción fetopélvica abarca también la presentación, la posición, el tamaño, la pelvis y si veo que es algo de esto que está causando este retraso o esta detención de la dilatación o del descenso, ya tengo que valorar si tengo que culminar la gestación por cesárea. Ahora, puede pasar que a veces las pacientes pues las tenemos, imaginen, viene en una fase latente caminando 18 horas. Pasó a la fase activa, la paciente en ayunas, la paciente no come, la paciente, no sé, ha tenido días así, tiene una fase prodrómica que se ha demorado mucho en avanzar y la paciente cuando llega a nosotros agotada. Entonces, también tenemos que valorar que es que ese agotamiento lo puedo manejar haciendo que la paciente tome reposo, que descanse, que coma y que luego de unas horas volvamos a evaluar o valorar si va a mejorar ese trabajo de parto o no. Entonces son un montón de factores que vamos a observar que pueden intervenir en la alteración del correcto trabajo de parto. ¿Qué otro tipo de trabajo de parto tenemos? El trabajo de parto precipitado. ¿Qué es el trabajo de parto precipitado? Y hay que tener mucho cuidado en las pacientes que tienen trabajos de parto muy veloces. Este es un tipo de trabajo de parto veloz, es cierto, es extremadamente rápido, pero a diferencia es que, bueno, el Williams y la OMS nos ponen una hora determinada, pero, por ejemplo, si yo tengo una paciente sin factores de riesgo, como por ejemplo la multiparidad, la edad, etcétera, etcétera, este, y presenta un trabajo de parto que se completa bastante rápido, yo puedo creer que es el trabajo de parto propio de una multípara, ¿no? Si es que no tiene ningún antecedente, si de repente en otra ocasión no le ha pasado algo similar, etcétera, etcétera. Pero cuando yo tengo de repente una paciente que tiene dinámica uterina muy intensa, ya pasa los 5 a 6 contracciones uterinas cada 10 minutos, que la paciente incluso a veces ni perciben, ni perciben esta dinámica tan intensa. Y este trabajo de parto se complementa en menos de 3 horas. Yo voy a hablar de un trabajo de parto precipitado. Entonces, a veces es muy difícil determinar cuando yo tengo una paciente que es imaginemos, una multípara de 8 hijos, que les ha tocado ver seguro en el momento, avanza su trabajo de parto súper rápido, pero no necesariamente es un trabajo de parto precipitado. La paciente viene con su dolor, viene con le hago su evaluación dinámica y veo que la dinámica es regular y completa rápido, pero más es porque ya la costumbre de ese cuerpo al trabajo de parto hace que se complete y se avance rápido tanto la dilatación como el descenso. Pero si yo tengo una paciente que de repente no cumple estas características y completa el trabajo de parto en menos de 3 horas, eso sí yo puedo denominar como un trabajo de parto precipitado. El trabajo de parto precipitado es tan intenso, tan rápido, tan brusco, que me puede producir lesiones en el canal del parto, así como lesiones en el feto. Pueden haber desgarros del cuello, pueden haber desgarros vaginales, pueden haber desgarros perineales, puede presentarse, ¿cómo se llama? Una hemorragia posparto, puede presentarse una complicación que es relativamente eh, frecuente, que es el embolismo de líquido amniótico. Si de pronto mi paciente empieza a desaturar, empieza a tener taquipnia, dificultad respiratoria, desatura, qué sé yo, de repente se produce una embolia de líquido amniótico. La gestante, obviamente, ¿no? Entonces, son complicaciones que yo puedo encontrar en una paciente con trabajo parto precipitado, así que no se deben alejar de esa paciente. No, ya dio parto, por fin, salió súper rápido, qué bueno, ya se me acabó la monitorización, al contrario.
Al contrario, puedo presentar algunas de estas anormalías, algunas de estas complicaciones durante el parto, en el posparto. ¿Ok? Se ha relacionado con DPP, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia posparto, como ya lo hemos dicho, meconio y Apgar bajo al nacer, por el golpe de la cabeza, porque a veces tanto los golpes de la cabeza fetal contra la pelvis ósea, así como estas contracciones uterinas son tan rápidas, tan constantes y frecuentes que me evita los periodos de interrupción entre contracción y contracción cuando el bebito se oxigena. Imaginemos, imaginemos cómo se da. Entre cada contracción y contracción, el bebito se va oxigenando. Si yo tengo más contracciones, tengo menos periodos donde el bebito se va a oxigenar. Y al recibir menos oxígeno, evidentemente puede presentar estos cuadros de alteración del bienestar fetal y pues presentar un Apgar bajo y un meconio al nacer, ¿no? No se debe usar tocolíticos ni oxitóxicos, evidentemente, ¿no? No se ha probado, no está demostrado que la tocólisis, el sulfato de magnesio, tenga alguna forma de disminuir la dinámica uterina tan intensa, así que no se usa. En cuanto a las distocias del canal del parto, y hablando de la desproporción fetopélvica, que ya mencionábamos que es un diagnóstico que ha cambiado y ya no se rige solamente al tamaño y a la pelvis. Este fue un término acuñado ya en el pasado porque, como lo dice su mismo nombre, pues había una disparidad entre el feto y la pelvis, ¿no? Y actualmente la mayoría de historias de trabajo de parto no se presenta solo por eso. Es decir, yo puedo tener un bebito macrosómico, una pelvis adecuada y no ser una desproporción fetopélvica. Puedo tener un bebito pequeño, una pelvis adecuada y sí hacer una desproporción fetopélvica, ¿no? O un bebito pequeño, un bebito pequeño, una pelvis estrecha y también presentar una desproporción fetopélvica. Y depender de otros factores añadidos para mencionar este término, ¿ok? Y también a veces incluyen las causas como las contracciones uterinas ineficaces. Recordemos que este diagnóstico no se repite en embarazos posteriores, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, hoy día la opero a una paciente porque le encontré una desproporción fetopélvica, porque no sé, pues el bebito era muy gordo, estaba ciclítico, estaba en una posición anormal, no necesariamente en el siguiente trabajo de parto, de su siguiente embarazo, este va a ser la causa de una cesárea, ¿no? Puede ser que avance de manera normal, así que no se repite necesariamente. Y la pelvis ósea raramente limita el parto vaginal. Como alguna vez yo les decía a mis alumnos, la pelvis estrecha, perdón, es un diagnóstico que ha ido cambiando en el tiempo y de ser un diagnóstico absoluto, de decir, no, esta paciente ya tiene que pasar a sala de operaciones, ha pasado a ser un diagnóstico relativo. ¿De qué depende? Depende del tamaño del feto. Entonces, puede ser que yo tenga un feto con, no sé, 2800, una pelvis estrecha, pero para ese feto, esa estrechez pélvica es lo suficientemente normal. Entonces, nosotros no podemos decirle a todas las pacientes, ya, tú eres una cesárea de frente, así tengamos una pelvis estrecha, porque es un diagnóstico dinámico. Es una evaluación dinámica la que tengo que hacer. En cuanto a algunas distocias de presentación, tenemos la presentación pelviana o la presentación podálica, representa más o menos el 3 al 5% de los fetos al final del parto. Algunos factores de riesgo es el excesivo líquido amniótico, la prematuridad. Recordemos que los bebitos se están moviendo constantemente en las edades gestacionales más tempranas, es decir, a las 34, 32 semanas. Si por algún motivo este feto que está en posición pélvica arranca el trabajo de parto a las 34 semanas, pues va a ser como parte de un factor de riesgo de este tipo de anomalía del trabajo de parto. Alteraciones estructurales, si tengo de repente un útero con algún mioma uterino, alguna sinequia, algo que me hace que el feto no se posicione adecuadamente, también va a ser parte de los factores de riesgo, así como la placenta previa. Entonces, ¿qué tipos de presentación pelviana tenemos? Tenemos la presentación pelviana completa, como ustedes pueden verla ahí, al centro, es la presentación en la cual el feto presenta su pelvis hacia la pelvis materna, pero lo que
eh, por lo cual se da el nombre, es porque estas extremidades, los miembros inferiores, se encuentran flexionados. Se encuentran flexionados, las caderas se encuentran flexionadas y las piernas se encuentran flexionadas. Es decir, ustedes ven en la presentación podálica completa, como ven al centro, tanto las piernitas se ven flexionadas sobre los muslos y los muslos se ven flexionados o caderas se ven flexionadas sobre el abdomen del levito. Esta es una podálica completa. Y cuando hablamos de una podálica incompleta, cuando tenemos una de estas extremidades flexionadas y la otra descendida hacia la pelvis materna. ¿Ok? Puede ser un pie, puede ser la rodilla, este, alguna de estas extremidades que sean las que están dándole el nombre, ¿no? Esta extremidad está prolapsando, está yéndose hacia el canal del parto. Y cuando hablamos de una variedad de nalgas puras, es como el primer cuadrito. Es cuando lo único que se presenta a la entrada de la pelvis son las nalgas. Y la única forma de que se presente esto es cuando tenemos que las piernas están extendidas hacia el polo de cefálico del feto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una pelviana completa y una pelviana franca? Que las piernas están flexionadas sobre los muslos y las caderas están flexionadas sobre el abdomen en la pelviana completa. En cambio, en la pelviana franca, las piernas se encuentran extendidas hacia la cabeza fetal y las caderas sí se encuentran flexionadas hacia el abdomen fetal. Eso, por favor, que quede claro, porque sí es importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo un trabajo de parto podálico? Les va a pasar de repente en sus cerebros. ¿Por qué? Actualmente, pues en el hospital, en el centro de salud, un trabajo de parto podálico ya es interrupción vía abdominal, ¿no? Pero a veces pasa que no llegan estos fetos, estas gestaciones no llegan a los hospitales grandes en su salud. Entonces toca atenderlo en tu centro de salud, en tu microred, en donde puedas, pero toca atenderlo. Entonces, una de las atenciones más difíciles, por así decirlo, porque requiere experiencia en la atención del parto podal. Entonces, como ustedes pueden ver, son gráficos del Williams. Prácticamente el trabajo de parto podálico es un trabajo de parto que si se presenta, es un trabajo de parto que se da solo. El feto en esta posición, como lo podemos ver, se encuentra en la posición podálica, perdón, presentación podálica, variedad nalgas puras, van saliendo conforme va avanzando el trabajo de parto, así como sale la cabeza, salen las nalgas. Y lo que debo yo hacer es hacer una rotación de las piernas suavemente para descomprimirlas o desimpactarlas. Introduzco mi mano a través de la parte posterior del muslo del feto, lo tracciono hacia un lado, hago lo mismo hacia el otro, veo que lo roto. Y voy a tener esta tercera imagen que es parte del tórax adentro de la vagina, el abdomen afuera y las piernas también. ¿Qué debo hacer ahí? Coloco mis pulgares sobre las crestas ilíacas, perdón, mis pulgares sobre la parte de la espalda, la parte de la región lumbar, y mis manos abrazando las crestas ilíacas y el sacro. De esta forma yo puedo traccionar suavemente hacia abajo el feto. A veces es muy resbaloso, lo tengo que hacer con, con una toallita, con algo que me impida que se me resbale de las manos. Entonces, es un trabajo que a veces implica hacerlo con un ayudante o con alguien que te pueda alcanzar en ese momento esta toallita o esta ayuda que necesitamos. Que continúa, una vez que yo arrastro o tracciono el tórax, me van a salir los hombros. Primero voy a observar un hombro, el hombro anterior probablemente, perdón, el hombro que yo saque lo voy a denominar el hombro anterior. Ingreso mi mano, como se ve en la figura número 2, ingreso mi mano por encima del hombro, tracciono ese brazo hacia la parte, hacia el abdomen del feto, tracciono y luego roto 180 grados este feto, de tal manera que desimpacto el otro brazo y hago la misma maniobra. ¿Ok?
Entonces, una vez que sale el tórax, vuelvo a repetir, voy a observar el hombro, meto mi mano, tracciono ese hombro, giro 180 grados el feto, el otro hombro que se supone que está dentro se desimpacta, lo tracciono también y voy a tener la cabeza del feto dentro de la vagina y prácticamente el resto del cuerpo fuera. Entonces ahí usamos una maniobra para la liberación de la cabeza que sí es la famosa maniobra de Morisot. ¿En qué consiste? Es una maniobra en la cual yo voy a flexionar la cabeza del feto hacia el abdomen de la madre mediante una posición que voy a dar. Entonces, con una mano voy a manera de gancho, a manera de pinza, voy a colocar mi mano por encima del cuello del feto, abrazando la parte posterior de la espalda, en la región cervical, y con la otra mano, con los dedos abiertos, voy a presionar, a manera de gancho, voy a presionar los pómulos o el maxilar, y de esta forma, con un segundo ayudante que me va a presionar el fondo uterino hacia la región vaginal, voy a hacer una flexión rápida de la cabeza hacia arriba o hacia la pelvis, perdón, o hacia el abdomen materno, para yo desimpactar la cabeza fetal. Muy bien, entonces, una vez que hago esto, ya lo que prosigue es lo que hacemos con cualquier trabajo del parto. ¿Ok? No se olviden la maniobra de Morisot, que es parte importante de la extracción del feto empodálico para la liberación de la cabeza fetal. ¿En qué consiste la presentación transversa? No es otra cosa que el eje del feto se encuentra opuesto al eje materno, ¿no? O perpendicular. Entonces, de esta variante vamos a encontrar las presentaciones poco oblicuas, describe el Williams, donde el eje pues se va a mover un poco hacia la región longitudinal, de un lado o del otro, pero esto es inestable. O sea, cuando yo encuentro un bebito que, por ejemplo, tiene la cabeza, la tiene en mi abdomen superior izquierdo y en las nalgas la tiene en el abdomen superior derecho, esta es una posición oblicua. Entonces puede ser, es muy inestable y tiende a terminar en una posición transversa o en un podálico. ¿Ok? Es una posición transversa, perdón, es transitoria la, la posición oblicua. ¿Qué pasa? Que a veces esta posición transversa puede presentarse, puede hacer que se presente el hombro a la entrada de la pelvis, ¿ok? Y cuando yo hago mi tacto vaginal, palpar la mano, palpar el brazo, palpar el hombro, y a esto yo le llamo presentación de hombro, ¿ok? Entonces, mucho cuidado porque a veces en el trabajo de parto, este hombrito, por las fuerzas de contracción, se puede prolapsar. Y al prolapsarse, pues puede producir una lesión del feto, una parálisis braquial, puede haber una fractura, una rotura de clavícula, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con esto. Cuando yo tengo un bebito en transverso con la mano, con el brazo prolapsado, es una emergencia quirúrgica. Las variedades de la presentación transversa va a depender también del dorso, donde yo lo encuentre, si es un dorso superior, si es un dorso inferior, si es un dorso anterior o si es un dorso posterior. ¿Ok? Ya sabemos que si es que es derecho o izquierdo, me lo dice la cabeza fetal. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo una paciente con contracciones uterinas eficaces, pero vemos que el feto por algún motivo no va a salir por algún tipo de anomalía de presentación? Por ejemplo, aquí estamos viendo que quizás este es un feto transverso con un prolapso del brazo y que la dinámica uterina ha sido tan intensa que me ha producido lo que yo les mencionaba al inicio, el anillo de contracción patológica. ¿Ok? Ese anillo de contracción patológica me enlonga, como ustedes pueden observar, el segmento inferior lo enlonga y el segmento superior lo retrae, por eso se llama anillo de retracción. Lo retrae hacia el polo superior y eso hace que se debilite todas esas paredes. Entonces, esta es muy riesgosa de presentar una rotura uterina, ¿ok? Se dice que a veces este adelgazamiento del miometrio
Es tanto que yo puedo palpar la parrilla costal a nivel pélvico, ¿no? Obviamente por vía abdominal. ¿Ok? ¿Por qué se puede deber? Pues ya sabemos que es por anomalías de presentación, anomalías uterinas, multiparidad, polidramios, fetos pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se presenta una rotura prematura de membranas y sale este bracito, se prolapsa, ¿no? O puede ser también una piernita, se prolapsa la pierna en un feto podálico, puede producir este anillo de contracción de retracción patológica, ¿no? Las fuerzas uterinas están luchando severamente para que el feto salga, pero este no va a pasar, no va a salir por la distocia y pues se va formando este anillo de retracción fisiológica, de patológica. A este tratamiento, lo único que podemos hacer es la cesárea. Cuando hablamos de una presentación compuesta, cuando una de las extremidades o más, obviamente hablamos de la extremidad superior, se encuentra prolapsada delante o al lado de la presentación de la cabeza. Es decir, por ejemplo, cuando se encuentra la mano delante de la cara, al lado de los cachetes, por encima de la cabecita. A eso nosotros le denominamos presentación compuesta. No es si bien es cierto, es un trabajo de parto distóxico, no es contraindicatorio para un parto vaginal. Los grados de flexión, ustedes ya lo deben conocer. Recordemos que la flexión normal tenemos el occipucio, ¿no? La fontanela posterior presentándose hacia nosotros. Y los grados de flexión no es otra cosa que la extensión de la cabeza fetal hacia la región, hacia su espalda, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de grados de deflexión. Primero, segundo y tercer grado. La de primer grado es cuando nosotros vamos a palpar el simpucio, ¿no? La fontanela anterior. Eh, Me Pero muestra, igual está como tiempo, si la cabeza no puede. Ya es chicos, la mantenerlo chicos, de nuevo chicos, arriba. por favor, estoy escuchando voces. Y que ya pues, la cabeza está por acá. Y bueno, se pone Chicos, yo ven ya por esto favor, que pasa no en sé quién esté, en clase de Moren. por favor, manténganse en silencio si quieren preguntar algo al final, no hay problema. Este, Les menciono, ya. Entonces, nosotros tenemos que en el primer grado de flexión, vamos a se va a mostrar un diámetro de 11,5 centímetros. En este momento no hay problema con el parto, puede dar un parto vaginal, es el primer grado de flexión. En el segundo, en el segundo grado, vamos a palpar la frente. Como punto de referencia puede ser que lo encontremos en la nariz. Y lo que vamos a encontrar aquí es el diámetro suboccipito mentoniano, que es el diámetro mayor que tiene la cabeza fetal, que es de aproximadamente 13,5 centímetros. Este diámetro o casi decir imposible que salga por vía de parto vaginal. Entonces, de frente, cuando nosotros tenemos este grado de flexión, no- nosotros ya programamos para cesárea de inmediato. Y bueno, en el tercer grado, nosotros palpamos el mentón. También tenemos un diámetro de unos 11,5 centímetros. El punto de referencia es el mentón, pero por ¿cómo se llama? Por el diámetro podría dar un parto vaginal. Para la teoría, para la parte teórica, la única que termina en cesárea, el plan de parto de cesárea, es la del grado 2. Sin embargo, a la realidad, nosotros encontrar un grado de flexión, a veces terminamos, sobre todo entre la segunda y la tercera, sobre todo la tercera. La segunda es obvia que sí, pero la tercera podremos a veces terminar en cesárea, ¿no? Porque la carita pues está totalmente expuesta, a veces se puede, ¿cómo se llama? Lesionar, pero para fines prácticos, para fines teóricos, perdón, lo describe el Williams como un chance de parto vaginal, ¿no? Vamos valorando también porque puede ser que esté deflexionado y conforme va pasando el descenso de la cabeza fetal, esto mejore y vuelva a por lo menos el grado 1, ¿no?
Muy bien, ¿qué otra anomalía de la presentación tenemos? El asinclitismo. El asinclitismo no es otra cosa, bueno, el sinclitismo no es otra cosa que la equidistancia entre la sutura sagital, que es la sutura que tenemos al medio, que tienen al medio los fetos, exactamente a la mitad de la calota, esa sutura sagital que divide los dos parietales, se encuentra equidistante hacia el promontorio como hacia el pubis, hacia la sínfisis del pubis. Entonces, esa equidistancia se mantiene en un ciclitismo normal, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros tenemos que esa sutura sagital se dirige hacia, por ejemplo, hacia región posterior, y lo que me muestra es el parietal anterior, es decir, el parietal que o sea, imaginemos que, vamos a ver si se puede utilizar aquí vamos a ver si aquí se puede, no sé, vamos a ver, sí, acá está. Entonces, por ejemplo, aquí, no confundirnos, tenemos la sutura sagital, la sutura sagital del feto se está acercando hacia la región del promontorio, se está haciendo posterior, pero el parietal que se está mostrando es el anterior, ¿no? El que se está viendo es el anterior. Entonces, a esto nosotros le denominamos asinclitismo anterior. Asinclitismo anterior, ¿ok? Asinclitismo anterior. Muy por el contrario, si yo la sutura sagital, como pueden ver acá, se va hacia la sínfisis del pubis, de lo que estaba aquí al centro, se va hacia la sínfisis del pubis y me muestra el parietal posterior, ¿no? Lo voy a denominar asinclitismo posterior. ¿Ok? Que quede claro, que quede claro. Entonces, sí es posible palpar. Cuando yo hago el tacto vaginal, palpo, busco la sutura sagital. Y la sutura sagital a veces la voy a encontrar hacia adelante, hacia la región donde se encuentra el sínfisis del pubis. Y ante ese momento estaría hablando de un parietal posterior, de un asinclitismo posterior, porque lo que se me está mostrando es el parietal que está detrás, el parietal posterior. Acá no importa si es derecha o izquierda, nosotros denominamos el parietal anterior o posterior según la localización que se encuentre. Si es hacia promontorio es el posterior, si es el, si es si el parietal se encuentra hacia la sínfisis del pubis es el anterior, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se mueve ese parietal, yo lo voy a denominar asinclitismo anterior y asinclitismo posterior. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las complicaciones de un trabajo de parto distóxico? ¿Qué complicaciones tengo yo cuando tengo una distosia del trabajo de parto? El trabajo de parto distóxico, en general, cualquiera de los tipos de trabajo de parto distóxico, voy a presentar, obviamente, un trabajo de parto prolongado, voy a presentar una infección o a la cabeza una corioamnionitis, intraparto, posparto, una hemorragia posparto. Cuando yo tengo una paciente que está en fase prolongada, no avanza, el periodo expulsivo de repente se prolonga, no sale el bebito, la termino operando, muy probablemente por esos múltiples tactos vaginales que estoy realizando, esté contaminando con gérmenes la cavidad uterina y pueda producir una corioamnionitis o una endometritis ya puerperal. Entonces, las infecciones posparto son relativamente frecuentes en este tipo de pacientes. La hemorragia posparto, como les decía yo, ese útero que se somete a contracciones uterinas intensas a veces y que además algunas si son ineficaces se le coloca oxitocina, me puede producir una relajación del músculo uterino al finalizar el parto y producir justamente la hemorragia posparto. Desgarros uterinos cuando la cabeza fetal está impactada, cuando tenemos este famoso anillo de contracción, anillo de retracción patológica, ¿no? Tenemos la rotura uterina,
justamente por el adelgazamiento del segmento uterino inferior, lo que mencionaba hace un rato, sobre todo en aquellas pacientes que tienen algún tipo de cirugía previa, ¿no? Como una cesárea anterior. Fístulas, lesiones del suelo pélvico, perineales por los desgarros vaginales, perineales que pueda encontrar. Y bueno, pues el anillo de contracción patológico, recordándoles aquí nuevamente que puede ser un signo de parto tardío, de trabajo parto anómalo, perdón, un signo tardío que puede pues tener muchas complicaciones como hasta una rotura uterina, ¿no? ¿Qué otras distocias del trabajo de parto se conocen? Las distocias del cordón umbilical. Ya sabemos que el cordón umbilical tiene, tiene 3 vasos. Estas están recubiertos por la famosa gelatina de Wharton. La función del cordón umbilical, pues ya sabemos que es principalmente oxigenatoria, nutricional, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros debemos saber es que este cordón umbilical, según la longitud, puede llegar a enrollarse en alguna de las partes fetales. Y cuando se enrolla, por ejemplo, a nivel de la nuca, si es un circular doble, simple, triple, etcétera, etcétera, puede producir algún tipo de anomalía de la salida del trabajo de parto, en el trabajo de parto, ¿no? Un descenso fetal alterado, de repente no me deja salir al feto por el enrollamiento a nivel nucal, ¿no? Además, tenemos una patología cuando este cordón umbilical es bastante largo, ¿no? Se puede posicionar delante de la presentación de la cabeza fetal, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces aquí lo vemos en la distosia del cordón umbilical, cuando está, una de las tipos es cuando estas presentan un cordón nucal, ¿no? Puede ser doble, puede ser simple, no necesariamente puede producir, puede evitar el parto, pero sí el estrujamiento, el colapso de los vasos durante las contracciones producto de la elongación de este cuello, de este circular al cuello fetal, puede producir una desoxigenación y producir pues algún tipo de alteración en el bienestar fetal del feto. Y lo que les decía, lo que les mencionaba, entonces, como podemos ver aquí tenemos 3 tipos de alteraciones de la presentación del cordón umbilical, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, las membranas rotas y el cordón umbilical sale por encima de la presentación cefálica, eso le llamamos prolapso del cordón. Esto es un signo de emergencia. Si yo tengo una paciente, le hago tacto y palpo el cordón umbilical, es un signo de emergencia. ¿Por qué es un signo de emergencia? Porque el cordón umbilical no puede salir de la primero que el feto. Al salir primero que el feto se va a desgarrar, se va a lacerar, se va a cortar o le va a quitar la oxigenación por la misma compresión de las estructuras fetales. Entonces, esto es un signo de alarma, termina muy probablemente en cesárea. Procúbito del cordón es cuando yo tengo lo mismo, pero las membranas ovulares están íntegras. Unas membranas rotas, otras membranas íntegras. El cordón umbilical se encuentra por delante de presentación, pero las membranas están íntegras. Así que muy difícil que prolapse por fuera del cuello. En cambio, cuando yo tengo que el cordón umbilical se encuentra al lado de la presentación, al lado de la presentación de la cabeza, yo le llamo incidencia del cordón umbilical. Ya sabemos que el cordón umbilical puede medir de entre 30 a 70 centímetros. Si es que es menos de 30, llamamos de cordón breve y cordón largo cuando es más de 100 centímetros. Evidentemente, mientras más largo es el cordón umbilical, más riesgo de que presente eh, eh, nudos de cordón umbilical, perdón, presente enrollamientos del cordón hacia la nuca, hacia el brazo, hacia el miembro inferior, como también el prolapso, el procúbito o la lateroincidencia, mientras más largo son este cordón umbilical, ¿no? También se asocia a que el bebito en las edades gestacionales tempranas puede ser que se esté moviendo, mueve por un lado, por el otro, y se termina enredando y formando los famosos nudos de cordón umbilical. Que estos nudos son peligrosos porque durante la contracción o durante el descenso de la cabeza fetal pueden ajustarse y disminuir la oxigenación del feto. Entonces, mucho cuidado. ¿Y cuando hablamos de un pseudonudo? Cuando solo es
observamos una gelatina de Wharton en ciertas porciones incrementada, ¿no? Que de repente es más gruesa la gelatina y hace la apariencia de un pseudonudo, ¿no? Parece como si fuera un nudo, pero realmente no está enredado, simplemente la gelatina de Wharton que es excesiva en ciertas porciones, ¿ok? Entonces ese podría llamarse un nudo falso del cordón, pero un nudo verdadero es justamente los que yo les decía, producir sufrimiento intraparto. A veces los vasos del cordón umbilical discurren a través de las membranas de las membranas amnióticas y se posicionan delante del orificio cervical interno. A eso nosotros le llamamos vasa previa. Entonces, esa vasa previa también puede producir una histosia porque al comprimirse con la cabeza fetal puede producir el sufrimiento intraparto o también desgarros de estos vasos y obviamente producir una hemorragia de la segunda mitad y una muerte fetal. También es considerada como parte de las distocias del cordón umbilical. Esa es la presentación, chicos, que les quería hacer hoy día de trabajo de parto normal. No sé si hay alguna pregunta. Yo le voy a mandar las diapositivas al correo de su compañero para que la distribuya. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro, doctor. ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta de...? Entonces, por favor, tengan en claro, repasen todo lo que es trabajo de parto normal. Yo creo que sin saber el trabajo de parto normal, pueden determinar el trabajo de parto anormal. Es importante que lo revisen, es importante para ustedes y para que también conozcan no solo eso, sino que a la hora que les toque una paciente con esta anomalía, pues puedan determinar qué tipo, ¿no? Las otras son más sencillas, las anomalías del trabajo de parto ya por presentación o por cordón umbilical, eso creo que no es muy difícil, pero las anomalías que se caracterizan por problemas del tiempo, las de parto prolongado, etcétera, etcétera, pues esas son las más complicadas de a veces de comprender y obviamente les puede producir alguna dificultad durante su evaluación y su examen. Así que mucho cuidado con eso. Si no hay preguntas, lo dejamos ahí por hoy y ya les estaré haciendo llegar la presentación a su compañero. Listo, chicos. Y eso es todo. Gracias y hasta otra próxima oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.